En nuestra sección de griego vamos a hacer un repaso de unos conceptos que son fundamentales en la gramática griega. Como les he dicho en otras sesiones, quírase o no, aunque uno intente hacer alguna versión un poco más simple, en griego clásico por lo menos, es muy complicado enseñar o aprender a sobrellevar, digamos, la complejidad de la lengua sin saber elementos centrales de gramática. Entonces, aunque nosotros quisiéramos, revisar textos así como fáciles o digamos que de uso cotidiano en filosofía, normalmente esto cuesta. Entonces, irremediablemente vamos a tener que revisar la gramática. El día de hoy vamos a revisar lo que constituye el tema de los pronombres. Tal vez en general vaya esta aclaración. Es prácticamente lo mismo que un pronombre en español. Incluso se parece mucho. Nuestros pronombres en español vienen del latín y el latín en esto es prácticamente paralelo, digamos, al griego. Y en general sabemos que los pronombres tienen una doble naturaleza entre adjetivo y entre un nombre. Es decir, que es un pronombre está porque está en lugar de un nombre, pero eso no siempre es así. Vamos a ver entonces este tema, que es un tema un tanto complejo porque gramaticalmente tiene muchas variables. Lo que vamos a ver literalmente son las generalidades de lo que constituyen los pronombres griegos. Como les decía, los pronombres tienen una doble naturaleza, tienen, digamos, una doble condición. Por un lado, pueden funcionar en calidad de nombres, ¿no? O de pronombres, estar en lugar de un nombre, en lugar de una palabra. Puede ser esa palabra la que sea, o puede ser, digamos, ese sustantivo, el que sea, o pueden estar simplemente funcionando como adjetivos. Es decir, yo puedo simplemente utilizarlo como algo que aclara un poquito mejor la calidad, el tipo, la manera, incluso hasta el número de lo que estoy hablando. Voy a, por ejemplo, a decir un caso. Si yo digo, esta persona, ahí la palabra esta aclara a cuál persona me estoy refiriendo. Yo digo esta persona y entonces eso me señala una cierta disposición, a qué distancia está. Muy diferente si digo esta persona a aquella persona. Aquella persona supone lejanía, una lejanía mayor. Entonces, fíjese que en ese caso, ahí está el pronombre esta, está funcionando como un adjetivo. Pero cuando esta está solita, entonces decimos que está en lugar de la palabra, en este caso la palabra persona. Y yo puedo decir, me refiero a esta, no a esta persona, pero a esta. Y ya sé que esta es una persona. ¿Ven entonces esa doble condición de ser un adjetivo o de ser un pronombre? Una palabra que está en lugar de un nombre o un sustantivo al que me estoy refiriendo. Puede ser pues una persona, puede ser que yo me refiera, digamos, a un objeto, a un animal, a un objeto abstracto, etcétera. Pues eso es más o menos el concepto de los pronombres. Se llaman pronombres precisamente porque están en paralelo con los nombres a los que se refiere. ¿Qué tipo de pronombres tenemos? Bueno, más o menos en griego hay todos estos: personales, posesivos, reflexivos, recíprocos, demostrativos, relativos, correlativos, interrogativos e indefinidos. De estos, creo casi de todos tenemos en español. Digamos que es un poquito más extraño para nosotros posiblemente es el recíproco, porque nosotros la reciprocidad la hacemos con muchas palabras, en cambio ellos la reducen a una sola. Vamos a ir viendo ahora estos temas que son de uso común en el griego. Por cierto, ¿cuántas veces salen los pronombres? Montones de veces. Es decir, de las palabras que más presencia puede encontrar usted en los textos. Por eso casi cada párrafo pueden haber un buen número de pronombres porque es como parte de lo que uno ocupa para hablar.
Vean que yo, ahorita que estoy hablando, si ustedes revisaran el texto que yo estoy, digamos, pronunciando, sin duda se van a encontrar un gran número de pronombres. Algunos, digamos, sencillos y otros más complejos. Fíjense las palabras que utilicé: algunos, uno, otro. Fíjense que esas son palabras que son pronombres en nuestra lengua y repito, eso lo usamos muchísimas veces. Empecemos por los más comunes y sencillos. Yo no les voy a hablar con detalle de todos los pronombres porque para eso está la gramática. Pues la gramática siempre tiene que ser accesible. Por cierto, al final vamos a ver cuáles son los números donde está en la gramática. Pero valga una aclaración. En este curso, que nosotros estamos haciendo un repaso, digamos, de elementos sintácticos, de elementos morfológicos, de la semántica, un poquito del griego, vamos siempre a tener disponible la gramática. Si hacemos en algún momento alguna práctica que tenga que ver con griego, ustedes no tienen que memorizar nada de lo que estamos viendo. Lo que tienen que es aprender a usarlo, aprender a tenerlo como herramienta para su vida académica. Bueno, empecemos entonces por los pronombres personales. Hablamos de pronombres personales de primera persona, de segunda persona y de tercera persona. Vamos a verlos muy sencillos. Los de primera persona son los que hablan de cada uno de nosotros. Los de segunda persona son los que hablan como a los alter ego, ¿no? A los otros. Y la tercera persona son el resto, los que están ya más lejos. O sea, cuando yo hablo de yo, ¿verdad? A mí, por mí, para mí, esa referencia es la primera persona. Si hablo de tú, de ti, etc., eso es la segunda persona. Si hablo de él, de ella, de este, incluso de usted, es como, bueno, usted está como en medio de la discusión, pero digamos es de él, de ella, eso sería para la tercera persona. Entonces, ¿cómo se dice esto en griego? Bueno, muy común que nosotros usamos palabras griegas. Fíjense en esta primera, ego, ego, yo, ego. ¿Cómo se dice tú? Sí, sí. Entonces, ego y sí. Ahora, este ego y sí aquí se me ocurrió que es importante que conozcan cómo se dicen en los distintos casos. Recuerden una cosa muy importante. Los pronombres, igual que los sustantivos, igual que los adjetivos, que son, digamos, paralelos en esto, tienen casos. Y entonces aplican todas las formas esas que hemos visto atrás. Solo que incluso los casos específicos de los formas son un poquito complicados, porque son muy, muy específicos y a veces a uno eso le cuesta aprendérselo, por lo menos reconocerlo para ver a dónde me voy en la gramática. Como ustedes se podrán imaginar, eso, digamos, en un diccionario no se puede desplegar. Se tiene que desplegarse gramaticalmente, porque si no será el diccionario sería infinito. Bueno, fíjense entonces, yo, se dice ego. Eso es nominativo. Nominativo singular, ego. ¿Cómo se dice en plural? Geméis. Geméis. ¿Lo ven ahí? Más abajito. Geméis, nosotros. ¿Ve? Yo, nosotros. Ve como en español también es distinto. ¿Ah? No digo yo, yos. Sino dice yo y nosotros. Ego, geméis. Y en la segunda persona, sí, geméis. Geméis es vosotros. Esa fórmula que nosotros en español de América no lo usamos, pero que por supuesto en otras lenguas existe y en español, obviamente, la península española, pues por supuesto ahí sí se usa muchísimo. Geméis. Ahora vean en acusativo. En acusativo, si yo digo yo, en acusativo es como en español, me. Fíjense qué parecido que es el griego al español. Cuando me dice, me majé. Me majé es como que majé lo mío, digamos. O me hizo daño a mí. Eso en griego, para mí, o que a mí hizo daño es moi, se dice en griego. O habla de mí, mu. Entonces fíjense cómo se dice el nominativo, ego. Y el acusativo, me o m. Son las dos formas. Le puse entre paréntesis la e para que lo tengan presente porque se podría poner de las dos maneras.
o M o me. Y después puede hacer emu para el genitivo o mu. Y el dativo, moi o emon. Es muy común que hable uno así. Me duele mucho. Duele para mí. Eso es como se dice. Me duele mucho. Eso se dice muy. Duele a mí. Vean en el singular con el tú. Se, su, soy. Su, soy. Eso es lo mismo. Te duele, a ti, sería soy, etc. Ahora vemos en plural el nosotros. Geméis, gemás, gemón, gemín. Y después vosotros. Geméis, gemás, gemos, gemín. Un detallito, tal vez una cosa particular. Y de todos estos siempre aparecen muchos. Vean, los que casi no siempre se sabe, que aparecen muchísimo en filosofía, son ego, sí, el me, que a veces aparece, el geméis, muchas veces, sobre todo en diálogos, por ejemplo, de Platón y demás. Y después una que aparece mucho, mucho es gemín, a nosotros. Se usa muchísimo. Repito, estos son los casos nominativo, acusativo plural, en los de abajito, nominativo plural, acusativo plural, genitivo plural y dativo plural. El concepto de dativo y todo esto, eso lo hemos visto en otras lecciones. Ahora vayamos a la tercera persona. Fíjense que pasa una cosa muy particular del griego. Resulta que no se usa tanto la tercera persona. Vean que nosotros usamos él. O sea, nosotros decimos yo, tú, él, o ella, o ello. Ese él no se usa mucho en griego, se usan otros pronombres. Voy a enseñarles dos que se usan normalmente en nominativo, ekeinos o hutos. Ekeinos significa como aquel, o hutos, este, o ese, también puede decirse. A veces se usa autoi, o autos, él mismo. Y si usted lo usa en plural, casi siempre se usa autoi o spheis. Spheis sí es ellos. Eso sí se usa. No se los puse con todos los casos porque eso aparece bastante menos, digamos, en el uso de los pronombres personales. Esto es el asunto de los pronombres, repito, personales. Son siempre, recuerden, el equivalente a nuestro yo, tú y él. Pasemos ahora a hablar sobre los pronombres posesivos. Recuerden que posesivo tiene que ver con aquello de poseer algo. Por ejemplo, yo digo mi libro o el libro de él, ¿no? Etc. Bueno, eso como se dice en griego. Es hemos, si es en masculino, me, si es en femenino, y hemón, si es en neutro. ¿Ya? Entonces, si yo digo, digamos, hemos logos, eso que es mi palabra, mi discurso, etc. Por supuesto, hemos, M y hemón tienen casos. Dice que para ver esto, como pues simplemente se aplican las declinaciones que conocemos o que hemos conocido, digamos, en la parte que tiene que ver con los sustantivos. Hemos en el caso con la segunda declinación, M con la primera y hemón con la segunda declinación. Entonces eso, repito, eso tiene casos y no viene en este momento la importancia a ver eso. ¿Cómo se dice eso? Si es tú, tu casa, tu perro, tu palabra, etc. Sos, se, son. Sos, se, son. Por supuesto va a depender si es femenino, si es, etc. para ver cómo corresponde. Si eso se dice en plural, geméteros, gemétera, gemétero. O en este caso en plural sería nuestro, geméteros. Y se dice vuestro, gyméteros, gymétera, gymétero. Esto no se usa tanto en filosofía, pero a veces hay fórmulas que nos demuestran, sobre todo Platón, que tiene mucha riqueza en este sentido. Si hablamos de la tercera persona, los posesivos de la tercera persona, se explicita más bien en genitivo. Es autú y autón, los que están abajito, ¿no? Autú y autón. O sea, de él, de ella, que sería autes, y de ellos, autón, o de ellas, autón, también se dice igual.
Entonces esas son las formas, repito, los pronombres posesivos. ¿Cuánto se usan en filosofía? Ya les digo, un poco menos que los pronombres personales, pero aparecen de vez en cuando, dependiendo de cuál es el autor a que nos vamos a referir. Todo este es un tema que tiene que ver luego ustedes con detalle en la gramática. También un pronombre que es muy importante son los reflexivos. Los reflexivos son aquellos que uno podría decir que se refieren a uno, pero dando como una vueltecita. Entonces, por ejemplo, yo digo, emautu, de mí mismo. O sea, tú, de ti misma. O tú, de este mismo. O de este. Esas son como las fórmulas usuales. Si usted lo pone en plural, vean que es un poquito más complicado, son dos palabras. Gemón autón, de nosotros mismos, Gemón autón, de vosotros mismos, o simplemente geautón, de ellos. ¿No? Se llaman reflexivos porque, repito, dan como una vueltecita, como que están refiriéndose a uno. Fíjese que una fórmula muy común que se usa en griego y en griego de filosofía es gnosis autou, conócete a ti mismo, conócete, vuélvete sobre ti mismo. Eso de conocerse a sí mismo, repito, que es una fórmula que se suponía que estaba siempre en el templo de Delfos, y eso es lo que uno hacer a Delfos, a conocerse, pues eso tiene que ver con ese pronombre reflexivo, que es muy, muy utilizado básicamente en esos campos, y sobre todo cuando está uno refiriéndose, digamos, al pensarse, al decirse y al comprenderse. Mucho más importantes quizás que los anteriores, por el uso tan extendido que tienen, son los pronombres demostrativos. Este es un tema, digamos, que se llevaría mucho rato, porque cada uno de ellos tiene sus casos y sus especificidades. Aquí yo solo le estoy poniendo los nominativos en cada uno de los géneros. Pero repito, eso es un poquito complicado porque cada uno después va a tener acusativo, genitivo, dativo, en singular, en plural y todavía en dual hay, cada uno puede expresarse. Pero quiero que nada más los conozcan como, digamos, en lo genérico, para que lo tengan presente. Fíjense en esta formita, jode, jede, tode. Cuando yo digo jode, significa este, o jede, esta, tode, esto. Normalmente uno está demostrando, estás indicándolo, esto es casi deíctico, o sea, estoy señalándolo con el dedo. Este, y estoy señalando de una gran cercanía. Muy diferente si digo juntos, jaute, tuto, porque yo podría decir él, ella o ello. Cuando yo digo él, puedo también pensar en un este, esta. Vean que no es lo mismo que el anterior, pero normalmente cuando hablo de él, a veces uno puede decirle también de otra manera, decirle eso, esa. Entonces, digamos, por decirlo así, si quisiera yo hablar de pasos, en el primer paso estaría jode, de todo. En un segundo paso estaría jutos. Jutos es ese, o él. Él, y uno señala a una cierta distancia. Y en un tercer paso, ya bastante más lejos, estaría ekeinos. Ekeinos, ekeine, ekeino. Aquel. Aquí eso lo decimos en español así, pero repito, eso es quizás influencia del griego. Entonces, jode, jutos, ekeinos. Y si yo le doy un poquito de refuerzo casi reflexivo, se dice autos. ¿Y autos qué significa? Mismo. Como decir, él mismo, ella misma, aute, eso mismo, auto. De todas esas palabras, si ustedes quieren ver cuáles son las que más han problematizado en filosofía, la gente de filosofía, lo que más insistió es en el autos. ¿Por qué? Porque es el más, digamos, como que refiere a la cosa. ¿Qué cosa hay ahí? ¿Qué es eso? Es eso mismo que es él. Y entonces dice autos o teotón. Eso o esa misma. Y esto. Entonces fíjese que, por ejemplo, cuando habla Platón de las formas, en varios lugares de su obra,
pero especialmente en la República o en, no sé, el Fedón, cuando él habla de que es la forma misma, por ejemplo, dice autocalón, dice la belleza misma. ¿Se acuerdan en el banquete? Cuando está hablando él que llegó a la forma perfecta de la belleza, cuando ya no había ninguna otra cosa, ni siquiera el amor interesaba porque ya yo estaba absolutamente entregado. Lo que se encontró es un auto, esa mismidad, podemos decir. Por eso que dice que eso es un tema muy, muy de filosofía. Entonces volvemos a hacer las clasificaciones. Entonces tenemos jode, este, jutos, él, pequeños, aquel, y autos, mismo. ¿El mismo a qué distancia está? Fíjate que puede pasar de cualquiera de los anteriores, entonces eso nos es casi indiferente. Ahora vamos al otro ladito. Este es un poquito más particular. Toyutos, toyaute, toyuto. Esa fórmula, igual que toyos, toya, toyonde, toyos de, toya de y toyonde, todas son fórmulas para decir tal, el tal, la tal, lo tal. Esa de la cosa de la talidad, talidad es como una especie de señalamiento con cierta distancia, pero casi como si es demostrativo, pero como dando una cualidad. Ese es un tal, es tal como tal cosa. Y es como dando como una especie de cualificación. Esa es la talidad. Son tres formas para decir casi lo mismo. Vean que la diferencia no es tanta. Más es señalarle, ese toyos, toya, toyon. Y es toyos, toya, toyon, de. Esa fórmula, de, es como una especie de como de refuerzo que tiene. Puede ser también toyutos, toyaute, toyuto. Ya que se parece mucho a jutos, jaute, tuto. Entonces se parece. Pero cualquiera de esas tres formas, ustedes, como no se puede decir en español, hay que traducirlo tal cual, es tal, ¿no? La talidad, que es el tal y este en latín. Tal vez sí es más cercano la forma de tosos, tose, toson, tosos o tosutos, tosaute, tosuton. Eso significa tanto. Esto es un tanto, es como de cantidad, tanto. Tengo tanto trabajo, esa es una demostración así. Tu trabajo es tanto. Y ese tanto es como un decir en lugar de algo, pero fíjense que nosotros incluso le damos valores. Esto es tantísimo que no sé qué hacer. Es tantísimo. Y ahí lo ponemos como un objetivo. Pero eso, repito, es como se dice en griego, tus tosos, tose, toson, o tosutos, tosaute, tosuton. Después, esa también se puede decir de una manera un poquito diferente, se dice tososde, tosede, tosonde. Y eso es tanto, pero es tanto como más, ¿no? Tan grande, tanto, tanto en ese sentido, mayor, de mayor tamaño, digamos. Tosede, ¿cómo se traduce? Tan grande, ella, tan grande, como tal cosa. Y si usted lo hace con respecto de la edad, tan mayor, tan viejo, es telicosde, teliquede, teliconde. Telicosde es tan viejo, tan mayor, tan viejito está, ¿no? Eso es telicosde. Y sobre tan viejita, etc. Vean que cada uno de estos, repito, todos tienen sus casos, ¿verdad? Todos, aquí están poniendo solo los nominativos en cada uno de los géneros, pero todos tienen sus casos. Si se fijan en estos que después aquí en paralelo, son más importantes los fenómenos demostrativos, pero los otros son importantes para hablar, sobre todo luego de relaciones, porque si yo tal, y solo decirle cuál, tal, cual, y eso, tal, cual, va a dar, digamos, una cosa que llaman correlativos. ¿Cuánto se usa en eso? Depende. Y muchas veces estas cosas determinan conceptos fundamentales en filosofía, que son conceptos muy como de lógica, y tal vez algunas categorías, sobre todo las que utiliza Aristóteles, que en algún momento estudiaremos. Pasamos ahora precisamente a los correlativos. ¿Cómo se dicen los correlativos? Simplemente es, por ejemplo, yo digo tanto cuanto, ¿ah? Tosutos, josos, o tal cual, toyutos, joyos.
Entonces los correlativos son josos y joyos. Hay otras formas, pero digamos que son como lo más importante. Josos es cuánto, joyos es cuál. Fíjense que la palabra joyos, si usted lo usa en neutro, joyo, por ejemplo, la va a ver muchas veces en Aristóteles, como tal cosa. Entonces usted dice, va a dar un ejemplo, esos joyos tal cosa. Joyos, esto es como chino, o esto es como una enfermedad. Entonces, joyon, joyos, ese es el manejo de esos josos y joyos, se llaman correlativos. Y después los pronombres recíprocos, eso los hice en una sola laminita porque son pequeñitos, digamos. Por supuesto, cada uno tiene su, digamos, josos, jose, joson, joyo, joyo, joyen, joso, joyo, joye, joyo. Recíprocos son muy particulares, incluso se los puse en todos los casos en que van. Vean eso, alelus se dice unos a otros. ¿Verdad que nosotros lo usamos con muchas palabras? Unos a otros. Entonces yo digo, se hicieron daño los unos a los otros. Eso es muy sencillo. Se hicieron, los unos a los otros se hicieron, es alelus, los unos a los otros. Es como una forma muy particular para simplificar este proceso. Alelus, alelas, alela es acusativo masculino, el acusativo femenino y el acusativo neutro. Alelo es el genitivo plural, también es de unos a otros. Alelo. Y alelois, alelais, alelois es el dativo, masculino, femenino y neutro. Alelos es lo que se usa mucho más es alelois o alelais, porque es eso, por unos y otros, los unos a los otros, unos referidos a los otros. Eso se llama, por eso se llama reciprocidad, porque como que se devuelve, ¿no? El acto. Esto, repito, es un tema muy particular del griego que nosotros lo hacemos con muchas palabras. Otros pronombres que son fundamentales y que no podemos dejar de tomar en cuenta son los que son de pregunta, los interrogativos. Por ejemplo, yo puedo preguntarme diferentes condiciones. Yo puedo preguntar, ¿quién? ¿Qué? O yo puedo preguntar, por ejemplo, ¿cuál? Incluso hasta otras cosas como ¿dónde? Pero, digamos, aquí les puse lo más simples. Pollos, polla, pollo. Eso, nominativo masculino, el femenino y el neutro de pollos. Pollos es ¿cuál? Yo quiero preguntar, ¿cuál página le falta al libro? Yo tengo que preguntar con polla. Pollos es cuál, no sé qué. Vean que yo puedo decir en español, ¿cuál falta? Y yo no digo cuál es el cuál, porque eso es un pronombre precisamente por eso. ¿Cómo se traduce? Pues hay que poner el signo de interrogación. Los signos de interrogación en griego, recuerden que son puntos y comas. Pozos, pozo, habla de cantidad. Entonces, pollos, cualidad, pozos, cantidad. Eso lo utiliza mucho Aristóteles. Son dos categorías que Aristóteles va a pensar que son fundamentales. Pozos, entonces, ¿cuánto le doy? ¿Ah? Pozos, ¿no? ¿Cuánto es usted de alto, por ejemplo? Póteros, pótera, pótero. Eso es, ¿cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál? Eso, ¿por qué de los dos? Es porque casi siempre se refiere a eso. Es la pregunta por algo respecto de dos cosas. Y después tis, ti. Hay tis, por cierto, el nominativo femenino y el nominativo masculino son iguales, es tis, y el neutro es ti. Esas palabras hablan de el qué o el quién. Y como esta es muy particular, y quizás la más importante de todas para nosotros, los puse en todos los casos aquí a la derecha. Tis, ti. Como se dice en acusativo, tina, ti. Fíjense que tis es igual el femenino y masculino, tis. Y el neutro, ti. El masculino acusativo y el femenino acusativo, tina. Y el otro es ti, el neutro. Después tenemos el genitivo. En los tres géneros es igual, tinos o tú. De dos maneras se pueden poner. Igual pasa con tini y to. Esas son formas
para hablar exactamente en el dativo, ¿no? En los tres géneros. Y ahora el nominativo plural en masculino y en femenino es tines. Y en neutro, tina. Y si usted quiere decirlo, el acusativo plural, el femenino y masculino, tinas. Y después tina, en neutro. Después tino, genitivo para todos los géneros. Y tisi, para todos los géneros. Le puse entre paréntesis una N. Muchas veces hay palabras en griego que se ponen con N o sin N al final. Sobre todo cuando es con I. Y eso lo vimos tal vez en estin, esti o estin, en el verbo ini. Eso es porque se llaman eufónicas. Depende de la palabra que sigue. Si sigue una vocal, es mejor poner la N. Entonces, o siempre se la ponen. Entonces, esa es la fórmula de la NS eufónica. Entonces, estos son los interrogativos. Luego veremos un poco la sintaxis de pronombres. Pero yo puedo, por ejemplo, si pregunto, ¿qué hora es? Entonces, claro, ¿qué? Sería como, habla de la hora. Tis, hora, este. Tis, hora, este. Vean que tiene tilde cada uno de estos. Entonces, aunque sean palabras tan chiquititas, deben tener tilde. Las interrogativas son, como lo que acabo de decir, se llama interrogativa directa y hay también interrogativas indirectas. Las interrogativas indirectas son aquellas que son como una oración subordinada. Si yo digo, por ejemplo, ¿qué hora es? No es lo mismo que diga, no sé qué hora es. Si ustedes lo dicen en español, ¿qué hora es? De la primera va con signo de interrogación. En cambio, en la segunda, no sé qué hora es, no va con signo de interrogación. La única marca de la interrogación es qué tildado. Alguna gente se le olvida la importancia de las tildes. Vean, ahí es un caso clarísimo de una interrogación. Otros pronombres muy importantes son los indefinidos. Aquí les puse los más importantes, sin duda, que hay en griego. Por un lado está alos, ale, alo. Alos, siempre estoy hablando sobre los nominativos, en este caso los tres géneros. Alos, ale, alo. Alo significa otro. ¿Mm? Otro en griego se dice de dos maneras, o alos o se dice héteros. Solo que cuando usted dice alos, habla de otra cosa o de otro y ya. Y en cambio de heteros que habla otro, pero de dos. Como si tuviera que escoger entre dos o uno. Entonces dice heteros para eso. Vean, en español nosotros hablamos de lo heterogéneo, lo que tiene un género distinto, otro, pero entre dos. Eso tiene que ver con lo heterogéneo. No es tan claro el halos en español, pero a veces hay alteridad, viene por ahí, alter está cercano, por eso viene del latín, pero viene por ahí más o menos en paralelo con el halos. Pero sí tiene que ver con eso, con el halos es la otredad, sería como el halo, porque es una cosa muy distinta de lo uno. Entonces, esos son, se llama otro. ¿Y por qué son indefinidos? Porque no se sabe exactamente. Como usted dice, otro, como decir, algo que no está totalmente distinguido. Y después, hecastos, hecasta, hecaston, es cada uno, cada una, cada uno. Y después está hecáteros. Hecáteros, como lo vimos en el anterior, hecáteros es cada uno de dos y hecastos es cada uno. ¿Cuál se usa más de estos? Bueno, todos se usan en paralelo, pero digamos en filosofía quizás golpea mucho más heteros, es muy común que se utilice. Lo mismo el halos. El cada es como un determinador casi que aparece muchísimas veces para distribuir, ¿no? Después tenemos otros indefinidos, que es el tis, ti, que por cierto lo pueden ver a la derecha ya en sus casos. Y este tis, ti significa alguna o alguna o alguno. Como ya hemos visto con el otro tis, ti, que vimos en interrogativo, el masculino y el femenino son iguales. Y en muchos casos es igual, vean al otro lado. Tis, ti, tina, ti, tinos, tu, tini, to, tines, tina, jata, tines, tina, jata,
y tinón, tisin. Hay un paralelismo enorme con el pronombre interrogativo, solo que en el interrogativo todas se tildan. En cambio aquí, en este interrogativo, no solo no todas se tildan, sino que más bien tiende a no tildarse. La diferencia es quizás en no tildarlo. O si no, hay un cambio de la tilde. Porque puede ser que no diga tini como está aquí, sino tini. O tina y no tina. Entonces, esa variable es la que, digamos, aclara un poquito más cuál es uno o cuáles son otros. Repito, esta es para hablar de alguno o algo. Y ahora hablemos del negativo. Udeis, udemia, uden. Eso significa ninguno, ninguna, ninguno. Medéis significa prácticamente lo mismo. Ninguno, ninguna, ninguno. En griego el no es u o me. Entonces, por eso es que las dos formas son iguales. Udeis, vean udeis igual. Y después medéis. Entonces, dos maneras de decir no, que son comunes. Pero fíjense, repito, los indefinidos como que no está totalmente determinado a qué nos vamos a referir, pero nos referimos a un algo, un otro. Esos son pronombres muy utilizados entre los escritores de filosofía. Después, por supuesto, fundamental para nosotros son los pronombres relativos. ¿Por qué es fundamental? Porque aparecen muchísimas veces. Hay varios tipos de relativos. No quiero enredarlo mucho con esto, pero sí es importante. Los pronombres relativos por excelencia se los puse a la izquierda. Jos, je, jo. Sería, si te quieres traducirlo, el que, la que, lo que. ¿Por qué lo que? Porque así nosotros lo tenemos en español. Lo que hemos hecho en español simplemente ponerle el artículo y ponerle un que. El que, la que, lo que. Y eso a veces se puede quitar. Si usted dice, el libro que estudio, entonces usted el que no está. Libro, el que estudio, se puede poner, pero digamos no hace falta, no es indispensable. En griego eso se dice hos. La mujer que vi, gineje. En este caso, ginegen. ¿Cómo se llama? Ginegen. Oiga, la mujer que vi. Pero entonces fíjese, hos, jejo, es muy común como el relativo por excelencia. Fíjense, es difícil porque uno tiene que acordarse de los tipos de tilde que tiene y el acentito que tiene. Ahí yo no sé si se va a ver bien, depende mucho de en qué programa lo estén viendo, pero fíjense que todos tienen espíritu áspero. Jos, je, jo. Hon, hen, jo. Hu, jes, hu. Jo, je, jo. Bonita suscrita, ¿verdad? Pues hoi, hai, ja. Hus, has, ha. Hon, hon. Los tres son iguales. Y es hois, hais, hois. Repito, esto introduce las oraciones, las llamamos oraciones de relativo, que son pero muy comunes en griego. Hay otros relativos, como joyos, joya, joyon, que ahora lo vemos también como correlativos. Joyos es cuál, y después josos es cuánto. Y el más cercano como relativo más directo, solo que un poco indefinido, es hostis. Hostis, etis, hoti, que significa cualquiera que. Como un que, pero sin definir, sin que se diga cuál. Por cierto, hoti son dos palabras aparte. Siempre aparecen como, digamos, distinguidas. Los pronombres relativos van a generarnos a nosotros problemitas para hacer sintaxis. Tenemos que inventarla de una manera muy particular porque es como referencial, ¿no? Entonces, digamos, tenemos que buscar cuál es el antecedente y desde ahí hablar, digamos, un poco de cómo va a funcionar. Y muchas veces el pronombre relativo incluso introduce las larguísimas. Voy a ponerles un ejemplo en español. La computadora que estoy utilizando no sirve. Que estoy utilizando en la oración de relativo. El que se refiere a la computadora. La computadora que estoy utilizando está mala. La oración principal sería la computadora está mala. ¿Pero cuál computadora? La que estoy utilizando. Para eso sirven los relativos. En griego eso se vuelve como en español, muy complicado, porque usted puede llegar y decir en español igual que en griego.
La computadora que estoy utilizando porque no me queda más remedio está mala. Fíjense que porque no me queda más remedio, entonces eso puede subordinarse a otra cosa. Es así, digamos, genera muchas dificultades a veces sintácticas. Sobre todo depende de quién es que escriba. Puede ser, digamos, realmente un tema muy complicado. Después, un puntito más que me ha quedado por ahí pendiente y que merece la pena destacarlo. Este no es un pronombre, es lo que llamamos los artículos. Ya seguramente lo hemos visto en otras ocasiones, pero quería señalarle porque a veces los artículos a veces funcionan como pronombres. Los artículos típicos son jo, je, to, el, la, lo. Obviamente el artículo como en español, ¿verdad? El libro, la mesa, lo usual, etc. Si eso eso lo puede ver, el nominativo están así, el acusativo ton, ten, to, el genitivo tú, tes, tú, el dativo to, te, to, y después hoi, hai, ha, tus, tas, ta, y después ton, 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 y tois, tais, tois. Esos son los artículos, típicamente. Solo que a veces estos artículos hacen función de pronombre. Si usted le pone, por ejemplo, men a la par, jo, men, he, men, to, men, muchas veces funciona como si uno, otro, etc. Usted dice, por ejemplo, jo, men, y pues viene la frase. Después dice jode, y sigue la frase. Entonces, por un lado, por otro. O el uno, el otro. Entonces, por eso los artículos son importantes. Los artículos, si pueden, es mejor memorizarlos. Aquí fíjense que los 4 casos están, ¿ah? No se los puse en dual porque no se utiliza tanto. Pero repito, está nominativo, acusativo, genitivo y dativo en singular. Y, por supuesto, nominativo, acusativo, genitivo y dativo plurales. Es mejor como tenerlos a la vista, por lo menos. Si no, apúntelos en una tarjetita ahí para cuando usted ocupe para recordar más o menos eso, porque eso aparece muchas veces y eso siempre es mejor saber lo que hace automáticamente. Solo para recordar, ¿no? Solo para terminar y recordar, los pronombres están entre el número 102 y 129 de la gramática. En esos números, entre las páginas 62 y 72. Ahí pueden verlo con detalle, cuáles son los casos, cuáles son los géneros, con verdad, con todo, porque ahora que acabamos de ver es, digamos, casi los conceptos generales de cómo se funcionan los pronombres en griego. Es un tema, digamos, complejo porque, aunque se parece mucho a sustantivos y podría uno aplicarle digamos, la gramática, la morfología de los sustantivos, no equivale. Y de hecho, los casos que aplicas suelen ser, digamos, un poquito complicados. Es un tema difícil. En fin, hasta aquí, pronombres. No se olviden de revisar este tema y si es posible, que se aprendan lo más que puedan, pues sería un avance significativo para los que ya ojalá se puedan entusiasmar con el griego.